Hola a todos amigos, hoy prepararemos una tarta muy deliciosa con albaricoques, masa quebrada desmenuzable, un frangipán suave y cremoso con mantequilla noisette y jugosos albaricoques en un jarabe aromático. La tarta resulta intensa, con un sabor multifacético y muy aromática. Vamos a cocinar. Comencemos con la masa quebrada, la base para la tarta. Necesitaremos mantequilla en estado pomada, es una mantequilla ablandada y plástica, pero no derretida, es suave, pero mantiene la forma, su temperatura dependiendo de la mantequilla de 14 a 18 grados. También necesitaremos huevos, harina de almendra, harina de trigo, azúcar glass, sal y un poco de canela para dar aroma. En el tazón de la batidora colocamos la mantequilla y el azúcar glass. Mezclamos con la pala hasta que se integren. Añadimos la harina de almendra y aproximadamente un tercio de la de trigo. Mezclamos brevemente hasta que quede homogéneo. Sin detener la batidora, incorporamos el huevo y mezclamos hasta que se integre. La masa queda así de lisa y homogénea. Ahora añadimos la harina de trigo restante, la canela y la sal. Mezclamos rápidamente solo hasta que se integren. Si tomamos la masa con las manos, se reúne fácilmente en una bola. Solo queda amasarla rápidamente sobre la mesa, literalmente en unos pocos movimientos. Lo principal al trabajar con la masa quebrada, no amasarla durante mucho tiempo y no calentarla en exceso, para que la mantequilla no empiece a derretirse. Enseguida extendemos la masa entre dos hojas de papel de pergamino. Podemos hacerlo si hemos trabajado con rapidez y la temperatura de la masa no supera los 22 grados. Si en cambio la masa se ha calentado, hay que llevarla de inmediato al refrigerador y continuar el trabajo después de que se estabilice. Yo enfrío el rodillo con antelación, así no calienta la masa. La masa quebrada no se estira en el sentido habitual, más bien la alisamos del centro hacia los bordes. Hace falta despegar el pergamino periódicamente por ambos lados. Extiendo la masa al tamaño de la bandeja y recorto lo que sobra. Traslado la lámina terminada a una bandeja fría. Ahora la masa debe estabilizarse en el refrigerador por no menos de 8 horas, e incluso más tiempo si se desea. Para esta tarta utilizo este molde largo y rectangular, me encanta. Y ahora estos moldes están muy de moda, indicaré las medidas en la descripción debajo del video. El molde tiene un fondo desmontable, resulta muy práctico. Yo voy a hornear sin el fondo. Para la masa quebrada es importante que el aire circule libremente, de lo contrario puede inflarse. Por eso coloco el aro sobre una bandeja perforada con una alfombrilla perforada. Hay que engrasar el aro con mantequilla. Si hornean con el fondo, también hay que engrasarlo. Cuando la masa se ha enfriado y estabilizado, la separamos del pergamino por ambos lados y formamos rápidamente la base. En todas las etapas es importante que la masa no se caliente. Primero recorto el fondo y lo traslado al molde. La masa fría se traslada fácilmente. Después corto tiras y las dispongo a lo largo de los bordes, presionando ligeramente y procurando que no haya huecos en la unión con el fondo. Para lograr un bonito relieve, paso la esteca por las ondas, con cuidado, sin presionar en exceso. Al final corto con un cuchillo el exceso de masa por arriba. Si se ha ablandado, es mejor enfriarlo primero y luego cortar. Así quedará parejo y prolijo. En el fondo hago perforaciones con un tenedor. Si tienen un molde con fondo y una bandeja común, utilicen un peso durante la cocción, por ejemplo frijoles o bolitas especiales. Yo en cambio horneo sin peso como les mostré. Ahora hay que enfriar de nuevo muy bien la masa, como mínimo durante varias horas. Mientras tanto, preparemos mantequilla noisette. Le aporta al frangipane un intenso sabor a frutos secos. La mantequilla cortada en cubos la ponemos en un cazo y empezamos a calentarla. Al principio la mantequilla hace espuma. Esto es la humedad que se evapora. Luego las proteínas se depositan en el fondo y se caramelizan. La mantequilla se vuelve de color ámbar y adquiere su característico aroma a frutos secos. La temperatura de punto es a partir de 144 grados,
pero es más sencillo guiarse por el aroma, el color y el sedimento. En cuanto aparezca ese maravilloso olor a frutos secos y un matiz dorado, retiramos del fuego y colamos. La mantequilla terminada resulta transparente y muy aromática. A mí me encanta. Le aporta al postre una profundidad especial. Si se enfría la mantequilla se vuelve sólida. Se puede utilizar no solo en los postres, tiene un amplísimo uso en la cocina. Ahora preparemos el frangipane. Nos harán falta azúcar, huevos, harina de almendras, un poco de harina de trigo, ralladura de naranja y mantequilla noisette, enfriada hasta 40-45 grados. Al azúcar añadimos la mantequilla noisette y el huevo. Mezclamos bien con un batidor de varillas hasta lograr una textura homogénea. Luego incorporamos la harina de almendras, la harina de trigo y la ralladura de naranja. Mezclamos bien una vez más. La masa quedará bastante líquida y muy aromática. La cubrimos con película alimentaria en contacto con la superficie y la llevamos al refrigerador como mínimo por varias horas. Y mientras tanto prepararemos los albaricoques en almíbar. Para el almíbar necesitaremos zumo fresco de naranja, zumo fresco de limón, ron o coñac y azúcar. Todo, salvo el alcohol, lo reunimos en un cazo y lo calentamos hasta que hierva. El azúcar debe disolverse por completo. Mientras el almíbar se cocina, preparemos los albaricoques. Necesitaremos albaricoques lo más maduros, aromáticos y firmes posible. Los cortamos por la mitad, retiramos los huesos y los colocamos en un cuenco. El almíbar ha hervido, lo retiramos del fuego y añadimos el alcohol. El aroma es simplemente espectacular. Con el almíbar caliente cubrimos los albaricoques preparados, los sumergimos por completo. Se puede bañar por encima para que cada mitad quede en el almíbar. Los cubrimos con película alimentaria y los dejamos infusionar aproximadamente durante 1 hora. Luego sacamos con cuidado los albaricoques, los colocamos sobre una rejilla con el corte hacia abajo para que escurra el exceso de líquido y pasamos a hornear la base. La base se ha enfriado y se ha estabilizado, mantiene la forma. Ahora hay que hornearla ligeramente para que la masa se seque un poco. Este es el paso de cocción previa. La cocción principal será ya con el relleno. Horneamos a 160 grados de 12 a 15 minutos hasta una ligera fijación de la masa. Debe cuajarse y el fondo volverse mate y seco al tacto. Mientras la masa está caliente, es blanda. Dejamos que la masa se enfríe y comenzamos el montaje. Para este momento, el frangipán se ha enfriado bien y se ha espesado. Lo paso a una manga pastelera para mayor comodidad y relleno la tarta. Entra exactamente toda la mezcla. Durante la cocción, el frangipán se elevará un poco. Por encima colocamos los albaricoques con el corte hacia arriba. Aconsejo colocarlos más juntos para que quepan más. Y en cada porción de la tarta se encuentre un jugoso y aromático albaricoque. Yo coloqué pocos. En la tarta terminada no bastaban. Quise añadir más. Metemos la tarta en el horno precalentado a 160 grados. Horneamos aproximadamente de 35 a 40 minutos según su horno. El frangipán debe elevarse, quedar dorado, firme y cocerse por completo. Más o menos a la mitad de la cocción, cuando el relleno empieza a cuajarse, espolvoreo con cuidado la superficie con láminas de almendra, así no se quemarán. Miren qué hermosa ha quedado la tarta. Dorada, brillante, con un aroma increíble. La dejamos enfriar por completo en el molde. A medida que se enfría, se despega de las paredes. Yo la levanto con cuidado por el borde y deslizo una base debajo. Y así de hermosa nos ha quedado. Tomo el almíbar caliente y añado la gelatina previamente hidratada. Mezclo bien hasta su completa disolución y con él cubro los albaricoques. Aporta un brillo precioso. Realza el sabor y el aroma, y además protege la fruta de resecarse. Y el toque final, decoro la tarta por el perímetro con un fino ribete de azúcar glass que no se derrite. Esto le da un aspecto completamente terminado. Si lo desean, se puede decorar además con pistachos, pero al final me gustó más sin ellos. La tarta quedó muy deliciosa, intensa y llena de matices. Una base de masa quebrada desmenuzable,
Un fragante frangipán con un matiz de frutos secos y cítricos y albaricoques jugosos en un aromático almíbar. Muy rico. Amigos, eso es todo de mi parte por ahora. Prueben sin falta la tarta de albaricoque. Con ustedes estuvo Liuba Kuzmicheva. Les agradezco a todos su atención. Hasta encontrarnos en nuevos vídeos. Chao, chao.